Eres Dios de esta tierra, eres rey de esta gente y el Señor de este pueblo. Que creen en el nombre de Jesús, al momento que creen en el nombre de Cristo, eso les lleva a tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios. No hay nadie como nuestro Dios. ¿Cuántos están alegres? Si es verdad, diga amén. Amén. El día de ayer llegaron unos jóvenes a la casa de la iglesia y entre tantos temas hablamos sobre el asunto de la danza. Y yo les explicaba algo a la luz de la palabra y yo les decía, miren, la danza es una expresión de alegría delante de Dios. La Biblia dice que cuando David entró en Jerusalén con el arca del pacto, y el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que David empezó a danzar de alegría. Hoy la presencia de Dios está en nosotros. ¿Y por qué no vamos a estar alegres delante de la presencia de Dios? ¿Qué tal si sonríe al hermano que está a su lado? Pero sonríalo. Sonríalo, saque en cara el diente de oro que tiene y sonríalo. Pero algo que a mí me gusta es un pueblo que tiene vida en la casa de Dios. Porque yo no sé ustedes, pero algunos tal vez salieron de la religión tradicional y cuando uno entraba a la iglesia, uno entraba obviamente con sumo respeto, que debe haber respeto en la iglesia, en la casa de Dios. Eso no quita el respeto, debe haberlo. Pero estábamos tan temerosos, pero no expresábamos nuestra alegría delante de Dios. Nuestra alegría de que Cristo nos salvó y ahora mediante su sangre preciosa podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Dígame si no es digno de estar alegre por eso. Y quiero que estemos alegres, sonría, esté contento y exprese su alegría. El hermano David decía, un grito de júbilo, la gente, como que teníamos miedo, ¿no? Sí debemos estar alegres, un grito de júbilo es decir, aleluya, estoy alegre. La Biblia dice que cuando Josué fue a conquistar Jericó, dijo, ¿qué hacemos? Hay murallas. Ellos no conocen algo. ¿Qué no conocen, Señor? Cuando tú alabas, cuando tú estás alegre, yo puedo derrumbar cualquier muralla. Y dice la Biblia que la muralla de Jericó cayó por causa de la alegría del pueblo delante de Dios. Cuando nosotros estamos alegres, no hay muralla que pueda estar de pie delante de nuestro Señor. Y aún más hermoso, entrar en su presencia con una verdadera libertad. Hace un tiempo atrás un hermano estaba conversando y me dijo algo que me llamó la atención. Y me dijo, pastor, hace tiempo atrás yo congregaba en un lugar X y hubo algo que mató mi vida, o algo que me marcó. Y él me dijo, pastor, el pastor donde yo estaba me dijo, tú ya no tienes perdón de Dios, tú fuiste desechado de la presencia de Dios. Y eso ha llevado sobre mis hombros el hecho de pensar de que verdaderamente fui desechado de la presencia de Dios. Verdaderamente, ya, ¿qué hago en la iglesia? Si ya un siervo de Dios me dijo que fui desechado de su presencia. Y pastor, parece que es bíblico porque Saúl también dice que fue desechado de su presencia. ¿Y cuándo verdaderamente somos desechados y cuándo no? ¿O cuándo un pastor puede decir, tú fuiste desechado de la presencia de Dios? ¿Estamos en autoridad para decir tal palabra o tal proclamación? Yo creo que no, porque el único que tiene la autoridad para decirlo eso es Dios. Mas nosotros no estamos en dicha autoridad para proclamarlo o para decirlo, fue o no fue desechado. Pero ante esta pregunta, me vino a la mente una palabra que quiero dar con ustedes el día de hoy. Y al principio yo había puesto el tema desechados por tontos, pero dije no está muy duro, vamos a cambiarle mejor. Y el tema que quiero hablar esta mañana es desechados o aceptados. Desechados o aceptados.
Mírale a su hermano y dígale, ¿estás desechado o aceptado? ¿Desechado o aceptado? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. ¿Desechado o aceptado? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Y quiero que todos hagamos lectura de este texto, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. ¿Tienen todos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie para hacer lectura de este texto? Vamos a leerlo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Así que el que piense que está firme, mire que no caiga. Vamos a repetirlo. 1, 2 y 3. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Tú has puesto esta palabra en mi corazón, Señor. Y solo quiero que tú confirmes y que tú hables. Que tú uses mi vida como instrumento. Cualquier arma del enemigo que quiera causar daño, la desechamos en este momento. Y que tu presencia sea obrando en nuestras vidas. Usan, Señor, y al único que daremos gloria y honra es a ti, porque nosotros somos instrumentos, pero el que lo hace, lo eres tú. Gracias, Jesús. Amén y amén. Tome asiento. ¿Desechados o aceptados? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar sobre esto? Si fuimos desechados por Dios o netamente estamos siendo aceptados por Dios. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar? Y a la verdad existen varias situaciones en las que dice, bueno, Dios ama a todos, como Dios ama a todos, Dios acepta a todos. Y otros que dicen, bueno, Dios ya tiene ciertas personas que han sido desechados y ya no hay nada más que hacer. La Biblia es enfática en decir, el apóstol Pablo, esta palabra que es muy fuerte sobre nuestras vidas. El que dice estar firme, mire que no caiga. El que dice que es un tremendo santo, mire que no caiga. El que dice estar firme, mire que no caiga. Y es que en nuestra humanidad, mis hermanos, nadie está libre de fallar ante Dios. Por más buenos cristianos que seamos, no da garantía que algún momento tal vez podamos fallar ante Dios porque tal vez decidimos volver atrás. Pero cabe preguntarnos el día de hoy, ¿qué es peor? ¿Desobedecer o ser un violador y un asesino? Creo que rápidamente nuestra mente nos va a decir que lo peor para alguien es ser un violador y un asesino antes que un desobediente. Creemos a veces que, bueno, Dios perdona más rápido al desobediente que perdonar a un violador y a un asesino. Y rápidamente nuestra mente va a juzgar a las personas de acuerdo a la magnitud de la falla o de acuerdo a la magnitud del pecado. Y uno de los personajes más admirados en la Biblia era el famoso rey David. El gran rey David, que dice la Biblia que un día se paró delante de un gigantón y con una honda y con una piedra terminó matando a un gigante. ¿Cómo no vamos a admirar a David si la Biblia también me habla que David un día se metió a una cueva y se encontró con un grupo de gente amargada, brava, molesta? Y David coge a estos amargados y más adelante dice que estos amargados llegaron a ser los más grandes valientes del reino de Israel. ¿Cómo no vamos a admirar a David si la Biblia nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios? Creo que cualquiera de nosotros nos gustara que Dios nos dijera, tú eres un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Creo que sacaríamos pecho si Dios nos dijera de esta manera. ¿Cómo no vamos a admirar a David si era un hombre conforme, como dice la palabra, conforme al corazón de Dios? Pero David era un violador y un asesino. Y otro de los personajes que me llama la atención es el famoso rey Saúl, el primer rey de Israel, que en ocasiones lo hemos convertido en más malo de lo que él es. El primer rey de Israel, que en cierta manera Dios lo escogió para ser rey. Yo creo que si preguntara a los hermanos con quién les gustaría que les comparemos, con David o con Saúl, creo que la mayoría me va a decir, perdón pastor, prefiero que me compare con David, pero no con
Saúl. Porque Saúl ha tenido una fama muy mala, que no ha sido aceptada. Y a la verdad, Saúl no tiene tan buena fama porque desobedeció a Dios. Que cuando Dios le había dado un mandato y le dijo, mira Saúl, vas a luchar contra los amalecitas, pero te encargo algo, Saúl, no quiero que ninguno quede vivo. Dice la palabra que Saúl decidió desobedecer a Dios. Acto que le llevó a ser desechado. Una pequeña desobediencia le llevó a ser desechado de la presencia de Dios. Dos hombres con dos historias muy distintas. Dos hombres con dos realidades muy diferentes. ¿No les parece injusto cuando uno lee la palabra sacándonos sacándonos todas aquellas buenas ideas que a veces tenemos, porque a veces venimos del texto y ya tenemos un pensamiento ya formado acerca de lo que vamos a leer y no dejamos que el texto netamente nos hable en esta situación? Pero ¿no les parece injusto cuando leemos el texto ante una realidad donde a simple vista el que debía ser desechado debía ser David, mas no Saúl? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Será que Dios se confundió? ¿Por qué decidió desechar a Saúl y no a David? ¿Y por qué al violador le dice que era un hombre conforme a su corazón? Y al que desobedeció, la Biblia dice que ya había sido desechado por Dios. Samuel, no llores porque Saúl ha sido desechado de mi presencia. ¡Qué duro! ¿Cuál fue el meollo del asunto para que Saúl, el desobediente, sea desechado y David, el gran pecador, sea aceptado? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios desechó al uno y aceptó al otro? ¿Qué sucedió? Y ese es el tema que vamos a hablar en esta mañana: desechados o aceptados. ¿Será que para Dios es más fuerte la desobediencia que una violación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que para Dios es más fuerte la desobediencia que un asesinato? El simple hecho que esté asesinando también está desobedeciendo. Creo que la violación y el asesinato a simple vista parece algo de mayor magnitud. Pero ¿por qué Dios decidió desechar a Saúl y decidió aceptar a David? El punto no radica netamente en lo que ellos hicieron, sino radica en cómo reaccionaron después de lo que hicieron. Voy a repetirlo. El punto no radica netamente en lo que ellos hicieron, sino cómo reaccionaron después de lo que hicieron. Y vamos a hablar del primer personaje, Saúl. ¿Cuántos Saúl hay en esta mañana? Ya ven, les dije. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 15, versículo 30 al 31. Desechados o aceptados. 1 Samuel capítulo 15, versículo 30 al 31. Y dice así la palabra de Dios. Y él dijo: yo he pecado, le dijo Saúl a Samuel, pero te ruego que ¿qué? Presta atención, ¿qué le dijo Saúl? Te ruego que ¿qué? Te ruego que ¿qué? Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos del pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. ¿A Jehová qué? Ya no dijo Saúl Jehová, mi Dios, sino dijo Jehová, tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró. Saúl, ¿qué hizo Saúl? Adoró a Jehová. Saúl, el desechado por Dios. Su nombre significa el hijo anhelado. Un lindo nombre, el hijo anhelado. Tal vez su madre había soñado con un hijo y cuando recibió la noticia que estaba embarazada, decidió llamar a su hijo Saúl porque sabía que era el hijo que más había anhelado. Un niño que desde pequeño sintió el amor de su familia porque había sido esperado. Un niño que llegó después, posteriormente, a ser el primer rey de Israel. Y la Biblia me habla que todo iba bien.
La Biblia dice que Dios cogió a Saúl y había una tribu que constantemente les estaba atormentando y que constantemente estaba haciéndoles daño. Y cuando cogió y llamado a los filisteos, y cuando supieron que Saúl era de rey, dijeron, bueno, vamos a destruir, igual no importa si hay un rey. Y la Biblia dice que Saúl salió victorioso contra los filisteos, situación que llevó a que el pueblo amase a Saúl. Y Saúl se sintió amado del pueblo. Amado por su familia y después amado por el pueblo. Creo que a todos nos gustan que nos amen. Nos gusta que nos sonrían. Parece que hay como un ego interno en nosotros. Nos gustan que nos traten bien. Dígame quién no se siente alegre cuando llega a la casa de su suegra y su suegra le recibe de la mejor manera. ¿Nos sentimos o no nos sentimos el hombre más feliz del mundo? Los que tienen suegra me van a entender. Pero nos gusta sentirnos así, amados, queridos. Y Saúl era amado por su familia y después llegó a ser amado por el pueblo. Y por qué no decirlo, también era amado por Dios. Y cuando Saúl estaba en esa situación donde su ego estaba creciendo, Dios le da un mandato a Samuel y dice, mira, dile a Saúl que yo voy a darle una gran victoria sobre otro pueblo que está destruyendo a mi pueblo. Pero dile que le voy a dar un mandato. Dile a Saúl que vaya y ataque al rey de Amalek y que termine matando a todos, matando vacas, matando ovejas, matando hombres, matando mujeres, que no quede ni una persona viva. Y viene Samuel y le dice, mira Saúl, Dios ha dado esta palabra. Y Samuel dice, si Dios ha dicho, yo iré. Y empezó a batallar Saúl, empezó a sacar la espada y empezó a pelear con uno, con otro. Yo me imagino a Saúl, porque dice la Biblia que era un hombre grande, fuerte. Era un hombre que tenía una cabeza más grande que los que estaban a su lado. Ven, hijo, por acá, por favor. Imagínense que yo soy Saúl. Dice la Biblia incluso que tenía buena pinta. Entonces era Saúl y él era el resto, era el pueblo. Saúl era más grande que el pueblo y Saúl saliendo a batallar y la gente decía, ahí viene Saúl. Y mata al uno, mata al otro, gracias hijo. Y mata al uno, mata al otro. Y cuando estaba peleando con el uno, estaba peleando con el otro, dice que después cuando él empieza a matar, empieza a ver unas lindas ovejas y unas lindas vacas. Y va el soldado a matar las ovejas y dice, detente, no las mates todavía. Y uno dice, bueno, donde manda capitán no manda marinero, así que no las mata. Y termina matando a todos y cuando cogen a Amalek dice, detente, no lo mates todavía. Y Saúl mata a todos, menos a las ovejas, a las vacas y al rey. Al fin y al cabo, el pueblo también necesitaba un botín, ¿no? Así que decide dejarlas vivas. Cuando Samuel va, porque se entera de la victoria de Saúl, Saúl dice la Biblia que sale ¿a qué? A recibir a Samuel. Ven de nuevo, hijo, acá. Supongamos que tú eres Samuel. Y dice que sale a recibir a Samuel. Y atrás estaba el campo de batalla. Y dice, Samuelito, quédate aquí. Y Samuel le dice, mataste a todos los amalecistas, incluso a sus ovejas. Y Saúl dice, sí, maté a los que dijo. Y detrás estaban las ovejas. Y Samuel dice, pero estoy escuchando algo. No, tranquilo, ahí está el pueblo que está un poco hambriento. ¿Pero mataste? Y Saúl dice, sí. Y de nuevo las ovejas, Entonces Samuel dice, ¿por qué no obedeciste a la palabra de Dios? ¿El problema era la desobediencia de Saúl? ¿Qué dicen ustedes? ¿El problema fue la desobediencia de Saúl? ¿Sí o no? No te vayas, Samuel, todavía. El problema no fue la desobediencia de Saúl. El problema es cómo actúa Saúl después. Porque Samuel le dice, ¿por qué no mataste lo que Dios te había dicho? Y Saúl le dice, mira, yo sé, pequé contra Dios, pero esto me sorprende. Pero Samuelito, eso que se quede entre tú y yo. Que el pueblo no necesita saber que yo pequé. El problema no radica netamente en la desobediencia de Saúl. El problema radica cómo actuó Saúl después de desobedecer a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Saúl, pecaste. Y Saúl dice, shh,
que te van a escuchar los ancianos. ¿No sabes, Samuel, que el pueblo me ama? Mi madre me ama. Y tú, con tu acusación, vas a quitar el amor del pueblo hacia mí. Así que, Saúl, que eso quede entre tú y yo. Sí, pequé, sí, pequé. Pero no le digas a nadie. Calla la boca. Es más, mejor me acompañas para que delante del pueblo tú me honres. Para que digas que sí, cumplí con la voz de Dios y que podamos adorar a Jehová, tu Dios. Al fin y al cabo, más me interesa lo que la gente diga de mí. ¿Estás de acuerdo con eso, Saúl? ¿Estás de acuerdo con eso, Samuel? Y Samuel dice, ¿qué puedo hacer? Y Saúl se fue con Samuel y adoraron a Dios, pero el pecado de Saúl lo dijo, no lo cuentes a nadie. Gracias. El problema de Saúl no fue netamente la desobediencia, sino su actitud posteriormente a ella. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera? Fallamos a Dios, pero decimos, no. Yo pasar al frente, que se enteren, no, mejor esto me lo guardo yo. Señor, ¿para qué el pueblo se entere? Yo, con tal de que esté bien, ¿para qué arrepentirme al fin y al cabo? No necesito decirlo. A Saúl no le importaba lo que Dios diga de él, sino lo que la gente diga de él. ¿Y cuántas veces a nosotros nos importa lo que la gente diga de nosotros y mantenemos una vida oculta de pecado y seguimos guardando cosas debajo de nuestra tienda? Y a veces somos desechados, no netamente porque hayamos pecado, sino porque no decidimos volver a Dios a pedir perdón porque hemos fallado. El problema de Saúl fue que él no reconoció que había fallado y eso llevó a que Saúl sea desechado de la presencia de Dios. El texto dice en el versículo 31, y volvió Samuel tras Saúl y adoró. ¿Quién dice el texto ahí? ¿Quién adoró? ¿Quién adoró? Pero Saúl había pecado. Saúl no reconoció lo que había hecho, pero delante del pueblo dijo, mírenme, y levantó sus manos y dijo, adorado seas, pero había pecado en su vida. ¿Cuántas veces acarreamos pecados sobre nosotros a tal punto que nuestra adoración, por más que estemos en la iglesia levantando las manos y llorando, nuestra adoración, perdonen lo que voy a decir, pero tengo que decirlos, es desechada porque no hemos reconocido nuestra falta delante de Dios? A Dios le interesa que reconozcas tu falta y cuando haces eso, tu adoración sube a la presencia de Dios. Estamos en la iglesia, a veces levantamos nuestras manos, pero detrás de la iglesia tenemos una vida desagradable. Estamos en la iglesia y decimos, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando llegamos a la casa, con la misma boca que decíamos aleluya, gloria a Dios, estamos insultando a nuestra esposa, insultando a nuestros hijos. Tenemos aún pecado debajo de nuestra tienda al punto que somos desechados por Dios. Amén. ¿Para qué necesitaba Saúl la presencia de Dios si no le importaba lo que Dios diga de él, sino lo que el pueblo diga de él? Esto lo llevó a que la presencia de Dios se aleje de él. En ocasiones queremos engañar a la gente mostrando una espiritualidad ficticia y decimos a cosas pequeñas pecado, pero a cosas grandes lo aceptamos fácilmente. Si una hermana no viste como nosotros, aunque la Biblia me habla de que la mujer tiene que vestirse con decoro, pero a veces nosotros queremos determinar lo que es decoro y lo que no es. Pero si una hermana no viste como... A veces nos enseñaron que la falda tiene que estar hasta los tobillos. Pecadora. Pero a veces nos es tan fácil aceptar un pecado aún mayor de otra persona. Y estamos como Saúl. Estamos en la iglesia adorando para que me escuche el hermano. Que va a pasar el diácono o el pastor. Ahí levanta la voz. Pero llego a mi casa y sigo actuando de la misma manera. Como que nunca he conocido de Dios. Desechado de la presencia de Dios. No fue la desobediencia que marcaría el destino de Saúl, sino a su accionar posterior a eso. Sé que fallé, le dice a Samuel. Sé que pequé, pero que eso se quede entre tú y yo. Sé que soy un pecador, pero hasta aquí no más, que el pueblo no se entere.
El problema no radica en la desobediencia, el problema radica cómo actuamos después de ella. Quiero que analicemos el otro personaje, David. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmo número 51. ¿Desechados o aceptados? El problema de Saúl no radicaba netamente en su desobediencia, sino cómo reaccionó después de ella. Si usted analiza, no encontramos ningún texto posterior que Saúl se haya arrepentido delante de Dios. Dice que un espíritu lo atormentaba y mandaba llamar a David para que tocase algo, pero él no se arrepentía delante de Dios. El secreto del fracaso de Saúl, está en que nunca reconoció su pecado. En ocasiones nosotros estamos de la misma manera, no reconocemos nuestros pecados. No queremos que nos toquen esa teclita. Como que nos tocan esa teclita y ¡pum! Saltamos. No, ese temita no me toques. Y seguimos en la misma actitud como Saúl. Pero ¿cuál era la diferencia con David? Y quiero que abramos en el Salmo 51. Y quiero leer, después vamos a analizar poco a poco, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu ¿qué? ¿El espíritu qué? ¿Y qué más? Presta atención. Al corazón contrito ¿y qué? ¿Qué pasa? No despreciarás tú, oh Dios. Desechado o aceptado. El segundo David, el rey asesino. Hablemos cómo es las cosas. El violador aprovechó su poder para violar a una mujer. Y no a cualquier mujer. La mujer de uno de sus soldados que en ese momento estaban guerreando por David mientras David estaba durmiendo en el palacio. David sale a los balcones del palacio y sale a la hora generalmente cuando la gente salía a bañarse. Y David ve a la esposa de Urías, Betsabé. Y David manda a llamar a Betsabé y abusa de ella aprovechándose de su poder. Un hombre que se aprovechó de su autoridad para deleitar sus más oscuros deseos. Y no bastando eso, esta mujer viene y dice, David, estoy embarazada. Y David, en vez de hacer reconocer, dice la Biblia que mandó a llamar a Urías para ponerle el hijo a Urías. Dice, mándame a llamar a Urías. Y Urías dice, diga mi rey. Dice, mira, yo sé que has peleado, anda a dormir con tu mujer. Y Urías dice, ¿cómo puede ser posible que vaya a dormir con mi mujer cuando sé que mis compañeros están peleando afuera? Y David emborracha a Urías para que vaya a dormir, y Urías decide dormir a la puerta de su casa. Era un hombre honorable. Y David se entera de eso y escribe una carta a su general y dice, ponme en el campo de batalla a Urías y déjamelo solo para que lo maten. David prácticamente mató a Urías. Y ahí viene un profeta llamado Natán a darle una palabra, pero Natán no es que vino a dar palabra con poder, estaba con miedo. Si mató a Urías y violó a una mujer, ¿qué me va a hacer a mí pues? Y Natán, yo me imagino que estaba a unos 5 metros y sale, me corro. Y empieza a dar una parábola y habla la parábola de un hombre que tenía varias ovejas y viene un rico que tenía varias ovejas y un pobre que tenía tan solo una. Y viene un invitado al rico y el rico en vez de matar a una de sus ovejas decide matar a la del pobre. ¿Qué hacemos con eso, rey? ¿Y qué dijo David? ¿Quién hizo eso? ¡Mátenlo! ¿Quién fue? ¿Y qué dijo el profeta? ¿Fuiste tú? ¿Cuál fue la reacción de David posterior a esto? Y ese es el punto de David. ¿Cómo reaccionó después de esto? El accionar de David fue su arrepentimiento, escribiendo un salmo precioso que es el Salmo 51. Y este Salmo 51 encierra el arrepentimiento de David. Y este salmo, mis hermanos, no cierra un simple fallé, Señor, perdóname y amén. No. Arrepentimiento no es como la persona que le envió un cheque al SRI con una nota donde le dice, si no puedo dormir, les enviaré el resto. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento va más allá. Y el arrepentimiento encierra 3 pautas, mis hermanos, y quiero que analicen conmigo. 3 pautas. Que en el Salmo 51 encontramos las pautas de un verdadero arrepentimiento. Y la primera la encontramos en el versículo 3 y el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 3 y 4? Porque yo reconozco mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
¿Cuál es el primer acto de David cuando se entera que David había pecado? ¿Qué fue lo que hizo David? A diferencia de Saúl, cuando se enteró que pecó, le dijo: está bien, Samuel, pequé, pero esto quede entre tú y yo. La Biblia dice que cuando David se enteró que había pecado, dice la palabra que rasgó sus vestiduras delante de la gente que estaba ahí con David. A David no le importaba lo que la gente opinaba en ese momento. A David le importaba lo que Dios diga de él. Y el primer paso para ser aceptado es aprender a reconocer nuestros pecados. A Dios le interesa que reconozcas cuando has fallado delante de Él. Y lo primero es reconocimiento. Diga conmigo, reconocimiento. En otras versiones dice: mi pecado no se borra de mi mente, dice David, y solo contra ti he pecado. Mira, Señor, no me interesa lo que la gente diga de mí, lo que me interesa es lo que tú digas de mí. No puedo engañarme, Señor. Cierro mis ojos y veo mi pecado. No puedo dormir porque sigo viendo lo que he hecho. He pecado delante de ti. David reconoció su pecado. No se autoengañó. No lo puso debajo de su tienda. David reconoció su pecado e hizo público su arrepentimiento. Dios quiere valientes que, así como pecaron, tengan valor para reconocer su error y arrepentirse. El arrepentimiento es un paso para la reconciliación con el Señor. El arrepentimiento es un paso para la reconciliación con el Señor. David, pecaste, y David reconoció: sí, he pecado. No puedo estar tranquilo. Mi pecado lo tengo aquí. ¿Qué significa arrepentirnos? Primero, ¿qué significa qué? Reconocer. Saúl, pecaste. Pero cállate, no lo digas alto. Sí, pequé. Después arreglamos el asunto. Ahora vamos a que me honres. David, pecaste. David rasgó sus vestiduras y dijo: no puedo estar tranquilo sin antes limpiar mi pecado. Reconoció. Diga conmigo, reconocer. ¿Qué más hizo David? Versículo 11, 12 y 13. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces, diga conmigo, entonces. Mire lo que dice David. No, he pecado, he fallado, no puedo estar tranquilo. Reconoce su error y después hace un compromiso. Diga conmigo, compromiso. David rasga sus vestiduras y dice: no quites de mí delante de mí tu espíritu. David hace un pacto, un compromiso con Dios. Mira, Señor, no quites de mí tu presencia. Sé que lo merezco, pero por favor no me la quites. David sabía que si se alejaba la presencia de Dios de él, era el fin de su reinado. El rey era visto como representante de Dios, y David sabía que si la presencia de Dios salía de él, era el fin de su reino. No era el fin de tan solo de David, era el fin de su reino. Y David no quería que todo un pueblo perezca por causa de su pecado. Y dice: no quites de mí tu presencia, no la quites. No la quites, Señor. No la quites. Y David hace un compromiso y dice: y entonces, y esa palabra me sorprende, dice: entonces, no la quites, lo merezco, pero si no lo haces, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, a los rebeldes los llevaré al arrepentimiento. No es tan solo confesar mi error y volver a hacer lo mismo. El arrepentimiento es un compromiso con Dios. David hizo un compromiso, un pacto que lo libraría de la muerte. Saúl, mientras decía que todo se quede guardado, David reconoció e hizo un compromiso con Dios. Y tercero, versículo 16 y 17. Porque no quieres el sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. ¿Qué dice la palabra? ¿No quieres qué? ¿No quieres sacrificios? ¿No quieres qué? Los sacrificios de Dios. ¿Cuál es el sacrificio de Dios? Son el espíritu ¿qué? Quebrantado,
El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tercero, diga conmigo, humillación. ¿Qué llevó a David a ser aceptado por Dios? Su humillación. Se humilló. David era el rey, estaba con su corona, con su vestido de lino, y vino Natán y le dijo: David, tú pecaste. Dice la Biblia que David rasgó sus vestiduras, se puso cilicio, puso ceniza en su cabeza y empezó a llorar y dijo: Señor, he pecado, pero no me dejes. He pecado, pero no me abandones. He pecado, Señor, pero estoy delante de ti. Los demás empezaron a decir: oh rey, mira, aquí están los consejeros, te están viendo. Los ancianos no te van a respetar porque estás ahí humillado. Y David decía: déjenme, no me importa lo que digan los ancianos. Si es posible, yo me humillo delante de Dios, pero no voy a dejar que su presencia me abandone. Me arrepiento, me humillo delante de Él. Eso me interesa. Y dice que David se humilló delante de Dios, rasgó sus vestiduras. David sabía que un sacrificio de un animal no atraería el perdón, sino más bien su sacrificio personal. Y que más el sacrificio de una humillación, el volver arrepentido, con la ropa llena de suciedad de cerdo, pero con una humillación, dispuesto a tener perdón de Dios. Uno de los textos que siempre me ha dado vueltas en la cabeza es Lucas capítulo 15, versículo 20. En Lucas 15, 20 dice algo sorprendente. Estaba hablando con un pastor amigo, donde él me decía: Dios es nuestro Padre, y como Padre, cuando fallamos, Él está siempre con los brazos abiertos. Y cuando yo voy al texto, dice: y levantándose vino a su padre. ¿Quién vino a su padre? El hijo pródigo, el que falló, el que lo denigró delante de sus criados, el que le dijo: para mí tú estás muerto. El que denigró. Dice que decidió volver a su padre, y cuando aún estaba lejos, esto me sorprende, y cuando aún estaba lejos, ¿lo vio qué? ¿Lo vio qué? ¿Lo vio qué? Su padre. ¿Pero qué lo vio su padre? Ven, José, acá. Quédate ahí. Supongamos que José es el hijo pródigo, su vestimenta lleno a cerdo, hediendo a cerdo. Él hace unos años atrás había dicho al padre: para mí tú estás muerto, dame la herencia y muérete. Y el padre tenía el dolor, sí, de su hijo, pero él seguía haciendo sus cosas, porque su hijo dijo que para él estaba ¿qué? ¿Estaba qué? Muerto. Estaba muerto. Y la Biblia dice que él decidió volver. Pero el texto dice: cuando el padre lo vio, ¿qué? Cuando el padre lo vio, ¿qué? ¿Lo vio qué? Lo vio volver. ¿Fue movido a qué? El padre estaba acá y vio al hijo y dice: ¿qué? Ese es mi hijo, el que me dijo que estaba muerto, pero está volviendo. Y el hijo venía, y el hijo venía, y el hijo les acercaba, y el padre dice: mi hijo está volviendo. Y dice la Biblia que el hijo se arrodilló delante del padre, y el padre lo abrazó, porque cuando vio que volvió, tuvo misericordia. El problema no es que hayas pecado, el problema es que a veces no quieres volver y estás desechado de su presencia, porque no has querido venir delante de la presencia de Dios. El Padre está esperando que cuando te vea volver, coger y abrazarte y volver a darte la posición de hijo. Eso significa ser un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que reconoce que pecó, pero así como reconoce que pecó, también reconoce que necesita de Dios, y sin Dios no puede vivir. Eso significa ser aceptado por Dios. Reconocer su pecado, su humillación. Volvió hediendo a cerdo, arrodillándose delante del Padre, y el Padre no lo importó, lo abrazó. Su humillación. Recuerdo la historia de dos niños que estaban jugando. De repente, cuando estaban jugando, volcaron un tintero sobre la hermosa alfombra persa de su padre. Los niños se asustaron. El menor gritó al mayor: no le digas a mamá, si no nos castigará.
El mayor pensó decírselo y el menor le dijo: no, tonto, cerremos la puerta y vayamos a jugar al jardín y no sabrá que fuimos nosotros. El mayor no pudo y siguió con su idea de ir lloroso donde su madre a contarle: mamá, hicimos caer el tintero en la hermosa alfombra persa de papá. La madre cogió un cubo y unas cosas, inmediatamente fue en la alfombra y empezó a limpiar y a limpiar y a limpiar, y empezó a limpiar la mancha de aquel tintero. Entonces la madre le dijo: estoy muy contento, muy contenta que me hayas avisado, porque si no llegabas a decírmelo, se hubiera secado la mancha de la tinta y ya no había remedio. Estoy contenta de que me hayas avisado, porque si no lo me hubieras dicho temprano, la mancha de la tinta se hubiera secado y ya no hubiera remedio. Así de igualmente es prudente confesar nuestras fallas delante de Dios, antes de que sea más difícil o imposibles por las consecuencias que éstas atraen. ¿Desechados o aceptados? La decisión la tienes tú. Samuel, no le digas a nadie, llevó a que Saúl sea desechado delante de la presencia de Dios. No era la magnitud del pecado, era su reacción después del mismo. En cambio, David, cuando se enteró que Dios le estaba reprochando su pecado, rasgó sus vestiduras, se humilló y reconoció. Desechado o aceptado, la decisión la tienes tú. No vivimos para agradar a la gente, vivimos para agradar a Dios. Donde si algún momento fallé, venir ante Dios, reconociendo mi pecado, haciendo un compromiso y humillarme delante de Dios, eso me llevará a que yo sea aceptado delante de la presencia de Dios, y que también digan de nosotros, como dice la Escritura, que somos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. No parte el pecado, parte cómo reaccionamos después del mismo. ¿Cómo reaccionas después de haber fallado? Quiero que te pongas de pie. Todo parte cómo reaccionó después de haber fallado. ¿Cómo reaccionas después de fallar delante de Dios? A veces pecamos y seguimos como si nada hubiera pasado. Y venimos a la iglesia y levantamos nuestras manos como si nada hubiera pasado. Y decimos: ¿qué es lo que está pasando? Es que Dios nos desechó de su presencia, porque no tuvimos el valor de reconocer y decir: sí, hemos fallado. Estamos muy pendientes de lo que los demás digan, pero no estamos pendientes de lo que Dios diga. A veces no tenemos una actitud de arrepentimiento. Quiero que la iglesia cierre sus ojos. Yo tenía otra palabra, pero cuando estaba en la noche, Dios me guió a esta palabra. Yo no sé por qué, pero tal vez hay muchos que están siendo desechados de la presencia de Dios, porque aún hay cosas que tienen muy guardadas y están siendo desechados de su presencia. David dijo: el corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias jamás. Y David se humilló y llevó a que David sea el gran rey de Israel, el gran hombre conforme al corazón de Dios. Porque el escritor tuvo que registrar la gran falla de David, porque tuvo que inmortalizarla, para que usted y yo comprendamos que a veces vamos a fallar. El problema no es que falles, el problema es cómo reaccionas después de eso. Tal vez de venir delante de su presencia y pedirle perdón. Dios está golpeando la puerta de tu corazón. Ubarremaya basoy. Y Dios está diciendo: ven a mí, ven a mí. Si alguien ha tomado esa decisión quiere tomar la decisión como David, de decirle: sí, Señor, he fallado, pero reconozco, Padre, me arrepiento, me humillo, pase al frente, vamos a orar. Eso llevó a que David sea aceptado delante de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces estamos en esa misma actitud? No queremos salir, queremos quedarnos ahí. Decimos que nadie se entere, pero eso llevó al fracaso de Saúl. Eso llevó a la desgracia de Saúl. Uma senda y carramasoy. Si alguien más está
Si alguien más quiere dar ese paso de fe, decirle: sí, Señor, yo he fallado, pero hoy me arrepiento, pase al frente. Mire, mi hermano, no importa lo que el otro diga, no importa lo que el otro hable, importa mi actitud delante de Dios, importa mi actitud delante del Señor. Desechado o aceptado, la decisión la tienes tú. Desechado o aceptado, la decisión la tienes tú. Jesús, mi fiel amigo, oh Señor.